Bueno, sean bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a esta videoclase en donde veremos el siguiente tema relacionado con los resistores en serie y en paralelo dentro de algunos circuitos eléctricos, los circuitos más simples. Entonces, para esto necesitamos los conceptos antecedentes que vimos en la ley de Ohm, que relacionan el voltaje o diferencia de potencial con la corriente eléctrica o intensidad de la corriente eléctrica y la resistencia eléctrica. Dijimos en la ley de Ohm que hay una relación de proporcionalidad directa entre el voltaje y la corriente eléctrica. La constante de proporcionalidad es la resistencia eléctrica, pero que esto es solamente válido para aquellos materiales denominados óhmicos, es decir, que cumplen con la ley de Ohm o con esta relación de proporcionalidad directa, porque incluso materiales que son óhmicos en condiciones ordinarias, cuando se rebasa cierto valor de corriente eléctrica sobre todo, hay efectos térmicos y entonces ya no siguen la ley de Ohm. También hay dispositivos, como los diodos, los transistores, que no siguen la ley de Ohm, sino que tienen otra respuesta cuando graficamos voltaje contra corriente eléctrica. Entonces vamos a comenzar con los resistores en serie y luego en paralelo, y vamos a deducir a partir de un análisis basado con ayuda más bien de la ley de Ohm, vamos a encontrar la resistencia equivalente, como se calcula tanto en resistores en serie como en resistores en paralelo. Entonces, bueno, comencemos con los circuitos en serie. Entonces, los elementos básicos de un circuito son fundamentalmente la batería, el resistor, y bueno, puede haber elementos adicionales, pero en este momento solamente vamos a considerar los más simples. El símbolo, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, de la batería, indicando la polaridad. Entonces, generalmente así se representa una batería. Hay también algunas fuentes, como la de corriente alterna, que se representan de esta manera, o también fuentes de corriente directa, pero siempre se hace la significación de qué tipo de fuente es. Bueno, esta batería pues sería equivalente a pues todas las baterías que conocemos. Pueden ser las de AA, las de tipo pastilla que se usan en calculadoras, etc. Las de 9 volts, los acumuladores, etc. Entonces, es una simbología para representar una batería. Segunda parte de la simbología que vamos a emplear es el de resistor, que ya habíamos visto, es una línea quebrada en la simbología americana, y en la europea es un rectángulo con terminales. Esta es la más usada y la que vamos a emplear, y que se emplea comúnmente en los libros de texto, tanto de física como de electricidad. Algo más en la simbología adicional es que es el amperímetro, o sea, el dispositivo que mide corriente eléctrica, que suele representarse como un círculo con dos terminales y adentro del círculo circunscrito el símbolo A. Cuando veamos un elemento así, quiere decir que está midiendo corriente eléctrica. Y también tenemos finalmente el voltímetro, que su representación es muy similar a la del amperímetro, un círculo rodeado de terminales, pero con una V para indicar que vamos a medir voltaje o diferencia de potencial. Hay otros símbolos, más de 50, incluso 200 ya en la electrónica o la electricidad especializada,
como son los interruptores, los relevadores, los circuitos integrados, los diodos, los transistores, y dentro de los transistores pues hay grandes familias, los FET, los MOSFET, los amplificadores, en fin. Y dentro de los circuitos integrados también, los amplificadores operacionales, los de la serie CMOS, los 74LL, etc. Entonces es una gama amplísima que, pues bueno, solamente ya cuando uno se inicia en el estudio de la electricidad y de la electrónica, se va familiarizando con ellos. Esto nos va a servir nada más a nosotros, la batería, el resistor, el amperímetro y el voltímetro, para la finalidad que estamos buscando en esta videoclase. Entonces, vamos a recordar brevemente la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Ya lo habíamos comentado al inicio. Y en símbolo nos dice que el voltaje es igual o es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica, y la constante de proporcionalidad a la intensidad de la corriente eléctrica o corriente eléctrica, y la constante de proporcionalidad es la resistencia eléctrica. Entonces esta es, recuerden, la resistencia eléctrica, la I latina mayúscula, la corriente eléctrica, y V es el voltaje o diferencia de potencial. Entonces tenemos que tener esto en cuenta porque nos va a permitir deducir cómo se calcula la resistencia equivalente en un arreglo de resistores, tanto conectados en serie como conectados en paralelo. Entonces ya tenemos el primer antecedente, que es la ley de Ohm. Segundo antecedente, que es una conexión en serie. Entonces, en la electricidad y en la electrónica hay muchos tipos de conexiones, pero fundamentalmente los arreglos en serie y en paralelo. También hay arreglos mixtos, hay arreglos más complejos que dependen, bueno, de cada situación en particular. Entonces, ¿qué es una conexión en serie? La conexión en serie de dos resistores es cuando, si tenemos un resistor R1 y R2, ya vimos que la línea quebrada representa un resistor. Cuando estos dos resistores, tienen un punto de conexión en común. Entonces, esa es una conexión en serie. Pueden ser 2, 3, 4, 1000, n resistores. Entonces, cuando es así, pues lo representamos en forma simbólica, R1 conectado con R2, dejamos puntos suspensivos para indicar que puede haber un enésimo resistor que esté conectado. Este enésimo resistor, ya decíamos, puede ser la n igual a 3, 4, 5, 1000, etc. Se deja entonces así de manera indefinida. Bueno, de paso, ya que tenemos que es una conexión en serie, vamos de una vez, aunque esa la trataremos después, a que es una conexión en paralelo. Nada más como información al margen en este momento. Entonces, cuando dos o más resistores, vamos a poner R1 y R2, tienen sus dos puntos o terminales de conexión en común, aquí está simbolizado de esta manera. Entonces son un punto 1 vamos a llamarle, punto 2. Entonces, cuando tienen dos puntos de conexiones en común,
entonces decimos que están conectados en paralelo. Entonces esto implica una conexión en paralelo. Dicho sea de paso, las lámparas en las industrias, las escuelas están conectadas en paralelo, de manera que si quitamos una, los demás no se afecta y siguen funcionando, ya sea que se tenga que cambiar, ya no sirva, etc. En cambio, en una conexión en serie, es fácil darse cuenta que si interrumpimos la conexión, pues ya no hay alimentación en el circuito. Bien, entonces vamos otra vez a centrarnos. Ya vimos conexión en serie, un punto de conexión en común, conexión en paralelo, dos puntos de conexión en común. Entonces, con los antecedentes de la ley de Ohm y qué es una conexión en serie y en paralelo, pues vamos a deducir cómo encontrar la resistencia eléctrica en un arreglo de dos o más resistores. Entonces vamos a suponer, primer caso simple, que tenemos una batería con un resistor conectado, R1. Bien, y que nosotros quisiéramos medir la corriente eléctrica, para eso ponemos un amperímetro aquí. Supongamos que nos dan el voltaje de la batería y el valor de la resistencia. Podemos hacernos la pregunta, ¿cuánto vale la corriente eléctrica? Bueno, si suponemos que el resistor es un elemento óhmico, podemos emplear la ley de Ohm, que como veíamos nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente eléctrica. Y despejar simplemente la corriente eléctrica como voltaje entre la resistencia eléctrica. Esto nos da entonces la forma teórica de calcular el valor de la corriente eléctrica en este circuito sencillo de un solo resistor. Bien, vamos con dos resistores ahora. Tenemos entonces la misma batería, pero ahora vamos a conectar en serie dos resistores. Vamos a medir la corriente eléctrica y vamos a ver por qué decimos que conectamos en serie. Observen que entre R1 y R2 tenemos un punto de conexión en común. Observemos que la otra terminal de R1 va al positivo de la batería, la otra terminal de R2 va al amperímetro, al medidor de corriente eléctrica. Entonces, si ahora nos preguntamos cuál es el valor de la corriente eléctrica sobre este circuito, podríamos emplear, si es que conocemos el voltaje y los valores de la resistencia de los resistores, podemos preguntarnos cuál es el valor de la corriente eléctrica. ¿Podríamos emplear la ley de Ohm? La respuesta es sí. Bueno, antes una aclaración. El elemento con la línea quebrada se denomina resistor. La resistencia eléctrica es la propiedad que ya estuvimos analizando en otras videoclases, que se mide en ohms. A veces en el lenguaje técnico es muy común confundir y decir que estos son las resistencias. Y de hecho, si ustedes piden una resistencia en el mercado electrónico, les van a entender, saben a qué se refieren. Sin embargo, desde el punto de vista de la física, la resistencia eléctrica es una propiedad que no solamente tienen los resistores, sino otros elementos, alambres, etc. El resistor es propiamente el elemento, que en este caso
tiene resistencia. Entonces, bueno, esa es nada más una aclaración. En el lenguaje común, técnico, coloquial, resistencia y resistor se suelen confundir o usar como sinónimos. Aunque estrictamente hablando, pues no es así. Bien, entonces regresando a nuestra pregunta, ¿podríamos encontrar el valor de la corriente eléctrica utilizando la ley de Ohm? Es decir, corriente eléctrica es igual a voltaje entre resistencia. Sin embargo, aquí surge la pregunta, ¿qué resistencia? ¿R1 o R2? Acá fue sencillo porque la corriente eléctrica nada más era el voltaje entre la única resistencia que había, R1. Pero aquí, ¿quién es R? Y entonces, para eso, pues vamos a utilizar el análisis de la ley de Ohm. Entonces, aquí, aunque no lo colocamos, implícitamente suponemos que sobre todo este circuito circula una determinada corriente eléctrica. Recordemos que corriente eléctrica es movimiento de cargas. En lenguaje más preciso estaremos diciendo que sobre este circuito hay circulación de carga eléctrica con respecto al tiempo. Por convención, el flujo de carga siempre se da del positivo al negativo, aunque el sentido real de la corriente eléctrica es de negativo a positivo, es nada más una convención. Entonces, aquí tenemos una sola corriente, bueno, una corriente eléctrica en el circuito y un solo resistor, el resistor R1. Acá, ¿quién es esta resistencia? Entonces vamos a analizar el caso. Entonces aquí tenemos, vamos a sacar estos elementos para que nos sea más claro. V, aquí vamos a tener R1 y R2. Entonces aquí también, como es un circuito cerrado con una batería, pues suponemos también que hay movimiento de carga eléctrica, es decir, hay una corriente eléctrica como en este caso. Pero aquí obviamente no necesariamente tienen que coincidir el valor de esta corriente eléctrica con el de esta. Pero por ser un circuito cerrado, podemos suponer con bastante seguridad de que solo hay una corriente eléctrica. Por lo tanto, esta corriente eléctrica es igual al voltaje entre el valor, vamos a llamarle en este momento, una resistencia que podemos decir que es global y que involucra a todo ese circuito. ¿Esto por qué lo hacemos? Por una analogía con el caso más simple. Si aquí, con una sola resistencia, pudimos dividir el voltaje entre el valor de esa resistencia para obtener la corriente eléctrica, acá podemos suponer, como hipótesis por lo menos de trabajo, que la corriente eléctrica va a ser el voltaje, porque el voltaje es el mismo, entre una resistencia. En este momento no sabemos quién es, si es R1, R2, combinación de R1 y R2, etc. Entonces, solamente llamémoslo R asterisco, o también, como comúnmente se hace en electrónica, como la resistencia equivalente, y a veces le pone equi para representarlo así. Asterisco o equivalente serían indistintos para nosotros. Vamos a usar el de asterisco, nada más recordando que va a ser la resistencia equivalente para facilidad de la notación. Bien, entonces, siguiente paso. ¿Cómo calcular esta corriente eléctrica y cómo determinar esa resistencia equivalente? Bien, entonces aquí lo que tenemos, este circuito, es lo que se denomina un divisor de voltaje. ¿Por qué? Vamos a
volver a redibujar el circuito de la siguiente manera para que lo podamos ver con un poco más de claridad. Entonces lo único que vamos a hacer es redistribuir los resistores. Lo voy a colocar acá, R1 conectado a R2. Vean que no se hizo ningún cambio salvo redistribuir los resistores de otra manera. R1 y R2 siguen con un punto de conexión en común. Es decir, es otra forma de dibujar el circuito. Y ahorita van a ver en este momento la utilidad de hacer este replanteamiento, redibujar este circuito. Entonces aquí está R1 y R2. Entonces, ¿qué sucedería si yo conecto en este punto un voltímetro y de aquí conecto otro voltímetro, es decir, medidores de voltaje? ¿Cómo son? Vamos a llamarle a este V1 y a este V2. ¿Cómo son con respecto al voltaje que me da la batería? Bien, tanto la teoría como si lo hiciéramos experimentalmente, nos dice que si por ejemplo este punto y este otro yo midiera el voltaje, es el mismo voltaje que voy a medir sobre la batería. Es decir, vamos a ponerlo con una línea punteada. Si yo conectara aquí un voltímetro, el voltaje que obtendría sería el de la batería. Por lo tanto, el voltaje de la batería no puede ser otro más que la suma de estos dos voltajes, porque si no, pues algo estaría pasando. Si yo mido en estos dos puntos un voltaje distinto al voltaje de la batería, entonces ahí estaría teniendo yo alguna pérdida. Si suponemos que no hay ninguna pérdida, que entre paréntesis en los elementos reales, como en las baterías, pues el voltaje nominal, es decir, el que está impreso en la batería, no siempre se mantiene constante. Una batería de 9 volts no siempre son los 9 volts, porque la misma batería tiene una resistencia interna, una resistencia eléctrica interna. Además, con el uso, también el voltaje va cayendo en las baterías. O sea que después de cierto tiempo, ya no son los 9 volts, una batería cuadrada, sino puede ir disminuyendo a 8.5, 7, etc. Cuando ya casi está agotado, a lo mejor podemos medir hasta 1 volt en esa batería. Y por lo tanto, ya no funciona para los fines que se utilizan las baterías. Por ejemplo, las cuadradas, que son las que tienen un poco más de corriente, para algunas aplicaciones, juguetes, motores, dispositivos de medición, etc. Entonces, en la suma de estos dos voltajes. Y no puede ser de otra manera porque si no, pues se está perdiendo algo ahí. Si suponemos que no hay entonces esa pérdida, entonces el voltaje 1 más el voltaje 2, es decir, el voltaje medido sobre el resistor 1 y el voltaje medido sobre el resistor 2 son la suma de ellos igual al voltaje de la batería. ¿Correcto? Entonces ahora usemos la ley de Ohm en los tres términos de la ecuación. ¿Quién es la diferencia de potencial o voltaje? Es esta resistencia global o equivalente que dijimos que íbamos a denotar con asterisco o equivalente con subíndice por la corriente eléctrica global del circuito, es decir, como es un circuito cerrado, uno solo, hay una sola corriente. Bien, ¿quién es V1? ¿Cómo obtenemos el voltaje que medimos aquí? Pues muy fácil, usamos la ley de Ohm, pero en este caso es R1, ¿por qué? Por la corriente que circula por R1. Como solo hay una corriente, no hay, o podemos llamar U1 y U2, pero como solo hay una corriente, entonces esto estaría indicando que tanto I1 como I2, es decir,
las corrientes que uno podría suponer que pasan por esas resistencias y que en principio podría uno decir que son diferentes, en realidad son iguales. ¿Por qué? Porque hay una sola corriente. Por lo tanto, I1 e I2 son iguales a esta corriente global. Por lo tanto, el voltaje sobre el resistor 1 es R1 por esta corriente I, es decir, es la misma. Vamos entonces ahora con V2. El voltaje sobre el resistor R2, ¿cómo se calcula? Pues otra vez usamos la ley de Ohm. La resistencia, ¿cuánto vale en este caso? Vale R2. R2, ¿cuánto vale la corriente? Aunque uno suponga que es I2 y que es diferente ahí, en realidad no, porque, ya lo vimos, es una sola corriente. Entonces es por I. Y ahora sí, aplicamos esta igualdad. Entonces, de estos tres términos ya desarrollados, reescribimos V como R asterisco por I. Es igual a V1 es R1 por I más, ¿quién? V2. En este caso es R2 por I. Y entonces observemos, vamos a hacer una simplificación. El término I relativo a la corriente eléctrica es común a ambos lados de la ecuación. Podemos entonces cancelarlo, es decir, es como si toda esta ecuación la dividimos entre I y está entre I, y podemos hacerlo porque es una igualdad. Entonces, I, corriente y corriente se cancelan y nos queda que la resistencia equivalente es igual a R1 más R2. Esto quiere decir que en un arreglo de dos resistores, la resistencia equivalente es igual a la suma de los dos resistores que forman el arreglo. Uno podría decir, pero bueno, ese es un resultado para 2. ¿Qué pasa para 3, para 4, para 5, para 6, etcétera? Entonces, ahí volveríamos a tener una situación similar, pero con más resistores conectados. Entonces podríamos tener R1, R2, puntos suspensivos, hasta Rn. N puede ser 3, 4, 1000, 10.000, 6 millones, etc. Y entonces aquí, otra vez, si midiéramos los voltajes sobre cada resistor, hasta el resistor enésimo, volveríamos a tener que el voltaje total de la batería es la suma de todos esos voltajes. V1 más V2, etcétera, más el enésimo elemento. Y otra vez, como es un circuito cerrado, solo hay una sola corriente eléctrica. Entonces, V es igual a R por I. V1 es R1 por I. V2 es R2 por I, puntos suspensivos, el enésimo, el voltaje enésimo correspondiente al resistor enésimo es Rn por I. Y entonces, formando la igualdad con los nuevos términos, es decir, no con las V, sino con el producto de la resistencia por la corriente eléctrica, tendremos lo siguiente, es R1
por I más R2 por I más puntos suspensivos hasta el enésimo elemento, Rn por I. Nuevamente, dividimos todo entre I, puesto que es un factor común. Se cancelan todas las I's y entonces me queda que R es la suma de todas las resistencias. R1 más R2 más puntos suspensivos, la enésima resistencia. ¿Qué significa esto? Que en un arreglo de resistores conectados en serie, la resistencia total o resistencia equivalente o resistencia asterisco, en la notación que usamos, es igual a la suma de todas las resistencias que están conectadas. Si son n resistencias, es la suma de las n resistencias. Entonces, eso podemos escribirlo como en un arreglo de resistores en serie. De resistores conectados en serie. La resistencia total o equivalente es igual a la suma de todas las resistencias, de todos los resistores conectados. Y aquí está simbolizado. Si tenemos que n solamente vale 2, entonces la resistencia total en un arreglo de dos resistores, conectados en serie, se obtiene sumando R1 más R2, la resistencia 1 y la resistencia 2. Si son 3 los resistores conectados, R1 más R2 más R3. Si son n resistores, R1 más R2 más R3 más puntos suspensivos, el resistor enésimo. Entonces, ya está generalizado este resultado para n resistores, que es, digamos, el caso más general. Obviamente esto solo aplica a partir de dos resistores, porque si es uno, pues no tendría sentido el arreglo, o en este caso la misma resistencia total o equivalente es simplemente R1. Pero si hay conectados en serie dos resistores, R1 y R2, la resistencia total es R1 más R2, etcétera, para n resistores. Bien, entonces este es el resultado importante y general de cómo se obtiene la resistencia equivalente para un arreglo de resistores conectados en serie. Vamos ahora a pasar a un circuito de resistores conectados en paralelo. Entonces vamos a encontrar la resistencia total o equivalente en un arreglo de resistores conectados en paralelo. Entonces, ¿qué dijimos de un arreglo en paralelo? Lo recordamos rápidamente, que dos resistores están conectados en paralelo, R1 y R2, si comparten dos puntos de conexión en común. Aquí vamos a representarlo en rojo, aquí es 1
un punto de conexión en común, 2. Entonces todo elemento que comparta sus dos terminales como punto de conexión en común está un arreglo se dice que es un arreglo en paralelo. Entonces, esta es una conexión en paralelo. Y entonces vamos a volver al circuito de una batería y dos resistores. Es decir, supongamos que conectamos una batería a un resistor R1 y a un resistor R2, que ambos los vamos a conectar en paralelo. Es decir, comparten sus dos puntos de conexión en común. Este tiene un valor, la batería, de puede ser 3, 9, 1, 5, etc. 9 volts, en fin. Lo simbolizamos genéricamente como V. R1 y R2 también pueden ser 1 kilo ohm, 1.3, 4.7, 10 kilo ohms, etc. Pueden tomar cualquier valor que uno desee. Bien, ahora, ¿qué pasaría si nos preguntamos, ¿hay forma de encontrar la corriente eléctrica total sobre el circuito? La respuesta es sí, pero ahora tenemos que analizar con cuidado este circuito. Podemos hablar, en este caso, de una sola corriente. Vamos a analizarlo. Entonces, si suponemos que viene aquí la carga, aquí entonces habría una corriente. Pero no olvidemos la otra resistencia. Entonces, aquí también, cuando ahora circula por este lado, acá tendríamos, en principio, otra corriente. Podemos simbolizar esto para que lo entendamos mejor, como si tuviéramos unos LEDs o lamparitas. Así se representa una lámpara. Modernamente pues podrían ser LEDs, que de hecho son más baratos, consumen menos energía que las lamparitas tradicionales de las lámparas de pilas, por ejemplo. Entonces, ¿por qué decimos aquí que en principio aquí tendríamos una corriente y aquí otra? Bueno, si lo vemos como, vamos a poner entre comillas esta palabra, como alimentación de las lamparitas OLEDs, la batería tanto tiene que hacer pasar una corriente para que esta lamparita se encienda, y también necesita la otra lamparita una determinada corriente eléctrica para que se encienda. Si las lamparitas son iguales, en principio podríamos suponer que la corriente es la misma. Sin embargo, ¿qué sucede en este caso? Los resistores, en principio, no tienen por qué ser iguales. Por lo tanto, necesitaríamos una corriente eléctrica diferente. Vamos a llamarle aquí I1 e I2. Y no necesariamente son iguales. Es como si, regresando al ejemplo de las lamparitas o los LEDs, aquí colocáramos un LED rojo y aquí colocáramos un LED azul. En los manuales de los LEDs vienen el voltaje que necesitan para encenderse. Entonces, los rojos necesitan un voltaje menor al voltaje que necesitan los LEDs azules. Por lo tanto, ya uno necesitaría una corriente eléctrica diferente del otro. Uno necesitaría más corriente eléctrica, otro menor cantidad de corriente eléctrica, que se traduciría en el voltaje de polarización, es decir, el voltaje que enciende los LEDs. Y aún, si no lo hacemos con los LEDs, sino con lamparitas, si fueran dos diferentes, cada lamparita necesitaría una corriente eléctrica diferente
Y finalmente, si lo hiciéramos con focos, tuviéramos una conexión en paralelo y aquí conectáramos ya sea un foco de incandescente, fluorescente o de LEDs, y aquí necesitara ese foco fuera de 5 watts y este de 3 watts, obviamente cada foquito demandaría una corriente eléctrica diferente porque su potencia es distinta. Bien, entonces aquí tenemos que hay dos corrientes, I1 e I2. Y una corriente que podemos decir que es la total, es decir, la corriente que va a pasar por el circuito. Entonces, si aquí colocáramos medidores de corriente eléctrica, podríamos en principio entonces medir la corriente eléctrica ya sea sobre un elemento o sobre la totalidad del circuito. Entonces, ¿cómo son la corriente 1 y la corriente 2 con respecto a esta corriente total? Vamos a hacer un símil en la electricidad con un fluido. Vamos a suponer que en este caso la batería es como un flujo de agua. Un flujo de agua que se va a través de la llave, que es la resistencia 1, y la otra llave, la resistencia 2, también está abierta, por lo tanto también ahí se va el flujo del agua. Por lo tanto, el flujo total del agua que suministra esta batería, entre comillas, estamos haciendo, recuerden, una analogía, ¿a qué es igual? Pues bueno, si esta llave, por ejemplo, consume 2 litros por minuto y esta es una llave más pequeña, solo de 1 litro por minuto, vamos a suponer que medimos directamente que una tiene un consumo de 2 litros por minuto y otra de 1 litro por minuto, con una cubetita, con lo que ustedes quieran. Entonces, ¿cuál es el suministro que nos da la llave? Que en este caso, el agua que emana de esta llave, que estamos usando la analogía con la batería. Pues no puede ser otra más que la suma, es decir, el flujo total del agua va a ser 2 litros por minuto más 1 litro por minuto. Esto va a ser entonces igual a ¿quién? A 3 litros por minuto. Y entonces esta llave nos va a suministrar 3 litros por minuto que se distribuyen en la llave 1 como 2 litros por minuto y en la llave 2 como 1 litro por minuto. No puede ser de otra manera porque entonces estaríamos perdiendo agua, estaríamos perdiendo flujo. Vamos a regresar otra vez al circuito. Si la suma de las corrientes 1 y 2 fuera diferente a la corriente total, entonces ahí estaríamos asumiendo que tenemos pérdidas de carga eléctrica. Entonces, la corriente total, ya regresando al circuito y dejando la analogía que tiene el circuito, es la suma de la corriente, de la carga eléctrica por unidad de tiempo que viene a través de la resistencia 1 más la carga por unidad de tiempo que se manifiesta, que recorre la resistencia R2. Y 1 más I2 entonces es la corriente total. Entonces, en este caso sí hay dos corrientes. En el caso del arreglo de resistores en serie solamente había una, que era la corriente global, pero aquí se divide en dos, y si conectáramos un tercer resistor, se dividiría esa corriente en 3, como si fueran 3 llaves diferentes, de diferente grosor, de diferente calibre, de diferente medida, y entonces sería I1 más I2 más I3.
Si lo hiciéramos para n llaves, serían I1 más I2 más I3, etc. Las n llaves, o regresando al circuito, las n resistencias. Ahora bien, de aquí, ¿podemos utilizar la ley de Ohm? Pues sí, porque en este caso, la corriente eléctrica es igual a ¿qué? Al voltaje sobre el valor de la resistencia equivalente o resistencia asterisco que hemos notado. Pero aquí viene la pregunta interesante: ¿cómo calcular tanto I1 como I2? Pues también con la ley de Ohm. ¿Quién es I1? Es el voltaje. ¿Cuánto mide el voltaje? El voltaje entonces lo estaríamos midiendo de aquí hacia acá, pero observemos que de aquí hasta acá es el voltaje de la batería, es decir, en este caso el voltaje de la batería no cambia. Regresando a un caso práctico, cuando conectamos dos lámparas en paralelo, reciben el mismo voltaje, de manera que si quito una, la otra lámpara ni se entera porque sigue recibiendo el mismo voltaje. Entonces, en este caso es el voltaje, que es V, entre ¿quién? El valor de R1. Y de la misma manera, ¿quién es I2? Es el voltaje en estos puntos, que nuevamente vuelve a coincidir con el voltaje de la batería. Entonces, el voltaje de la batería entre R2, la resistencia. Y entonces aquí ya puedo, sustituyendo I1 e I2 con el valor de la corriente total, vamos a hacerlo acá. Entonces tengo V entre R asterisco, o la resistencia equivalente, es igual a ¿quién? A I1, que reescribo como V entre R1, más ¿quién? I2, que reescribo como V entre R2. Entonces ahora vamos a simplificar. Observemos ahora que el voltaje es común tanto en el lado izquierdo como en los términos del lado derecho de la ecuación que acabamos de formar. Por lo tanto, si ahora todo lo divido o multiplico de un lado y otro entre 1 sobre V, multiplico o divido entre V, entonces V y V se cancela en ambos casos y me queda que 1 sobre el valor de la resistencia equivalente es, aquí me queda 1 sobre R1 más 1, vamos a hacerlo en rojo, sobre R2. Es decir, ¿cómo leemos esto? El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos de las resistencias que forman el arreglo. Ahora bien, si yo quiero la resistencia equivalente, no el inverso de la resistencia equivalente, ¿qué debo hacer? Pues bueno, recordar un poco de álgebra y vamos a sacar factor común. Entonces, si desarrollo esta suma de quebrados, factor común es R1 por R2, lo pongo en el denominador, R1 por R2. Y regreso, R1 por R2 entre R1, me queda acá, en el numerador, R2. Entonces lo ponemos en rojo, R2, más, nuevamente R1 por R2 entre R2, me queda R1 por 1, es R1. Y entonces, el inverso de la resistencia equivalente es el orden de los factores, no altera en este caso la suma, R1 más R2
entre R1 por R2. Entonces, si calculo el inverso, equivale a decir, divido 1 entre R1, me queda entre R y asterisco, perdón, R equivalente. Entonces me queda R equivalente es igual a, si hago entonces cambio de denominador a numerador, tengo que hacerlo aquí también porque es una igualdad. Entonces lo que ahora tengo como denominador pasa al numerador y lo que tengo aquí como numerador pasa al denominador. Es decir, R1 por R2 entre R1 más R2. Por lo tanto, este es el modelo matemático para encontrar la resistencia equivalente de un arreglo que consiste en dos resistores conectados en paralelo. Bien, regresemos entonces al circuito base que nos permitió llegar a esta expresión. Entonces, tenemos la batería y R1 conectado en paralelo con otro resistor al que llamamos R2. Entonces, vamos a ponerlo primero en palabras. En un arreglo de dos resistores conectados en paralelo, la resistencia total, el inverso, bueno, vamos a ponerlo en inversos, el inverso de la resistencia total es igual a la suma del inverso también de las dos resistencias, R1 y R2 en este caso, que forman el arreglo. Es decir, en este caso, lo que estamos diciendo aquí es que 1 sobre la resistencia equivalente, es decir, el inverso de la resistencia equivalente, es igual a la suma de los inversos, 1 sobre R1, de las dos resistencias que forman el arreglo, 1 sobre R2. Y esta expresión es para encontrar no el inverso, sino el valor de la resistencia equivalente. Entonces, esta expresión es para encontrar la resistencia equivalente para R1 y R2 conectados en paralelo. Ahora, uno se puede preguntar, bueno, cuando hay 3, 4, 5, n, vamos finalmente a analizar ese caso, que es una extensión, una generalización del resultado que acabamos de obtener. Entonces, vamos a prolongar ese circuito, este circuito que está representado. Y entonces, hagamos una extensión, ponemos puntos suspensivos, hasta un elemento enésimo. Es decir, estos puntos suspensivos estarían indicando que pueden ser
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000, 10.000, etc. N resistores. Y entonces, aquí tenemos una batería con un voltaje. Ese voltaje va a ser el mismo, sean 2, sean 3, sean 1000, sean 10.000 resistores conectados. Y entonces, sobre el elemento resistor 1, va a estar la corriente 1, sobre el resistor 2, la corriente 2 y 2, sobre el elemento 3, la corriente enésima. Y volvemos a utilizar la ley de Ohm. El voltaje total, en este caso, es la resistencia total o equivalente por la corriente eléctrica. O bien, la corriente eléctrica es el voltaje entre esta resistencia equivalente. Y otra vez, ¿quién es la corriente 1? Usamos la ley de Ohm. Voltaje 1, pero voltaje 1 es el voltaje de la batería. Entonces, voltaje entre la ley de Ohm, entre la resistencia. ¿Cuánto vale? R1. ¿Quién es la corriente 2? Es el voltaje 2, pero otra vez es el voltaje de la batería entre el valor de la resistencia, R2. ¿Quién es la corriente enésima? La corriente enésima es el voltaje enésimo, pero es el voltaje de la batería, entre el valor de la resistencia enésima. Por lo tanto, ahora, ¿cómo vamos a obtener el valor de la resistencia de la corriente eléctrica total? Pues es la suma de la corriente 1 más la corriente 2, puntos suspensivos, hasta la corriente enésima. Por lo tanto, sustituyo la corriente total, las corrientes I1, I2 y la corriente enésima, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho de la igualdad. Y es entonces lo que vamos a realizar finalmente. Entonces aquí escribo, recordemos, V, voltaje de la batería, entre la resistencia total o la resistencia equivalente. Aquí escribo V entre R1 más V sobre R2 más puntos suspensivos V sobre la resistencia enésima. V es común tanto al lado izquierdo como al derecho de la ecuación, por lo tanto puedo dividir ambos lados entre V y lo que me queda es que 1 sobre la resistencia total o equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más puntos suspensivos 1 sobre el valor de la resistencia enésima. Esta es la forma general, la que podemos escribir como lo siguiente: el inverso de la resistencia total o equivalente en un arreglo o conexión de N resistores es igual a la suma del inverso de las
n resistencias que forman el arreglo. Entonces aquí está en